Se llama la prédica que venimos haciendo, echando fuera el temor, que va por ahí, va por ahí. Echando fuera el temor, parte 3 de la última parte. Realmente pues el Señor pues nos sorprende muchas veces con los textos que se exponen, porque el Señor dirige y va obrando y uno se va sumergiendo en la profundidad de la palabra y viendo cosas y cómo el Señor habla y va indicando pues allí cosas que uno ni en todos estos años había visto, pero el Señor pues es quien nos muestra. Gracias a Dios por eso. Bueno, habíamos quedado rapidito en 2 Timoteo 1:7, que quedamos en el versículo: porque no ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hablamos la semana pasada de lo que significaba, ¿verdad?, cada uno de ellos. El poder, hablamos del poder de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y a través de ese poder que nosotros podemos conducirlo, servirle, llevarle la palabra, depender de ese poder y no del poder del yo-yo, porque eso no tiene mucho poder, del poder del yo, sino del poder del Señor para que podamos ver resultados. Hablamos también del amor, la presencia del Señor en nosotros. Eso está ahí implícito, porque la palabra amor es la palabra ágape, que es el amor de Dios presente en nuestra vida. ¿Cómo? Por la presencia de Cristo en nuestro corazón. Ahí tiene, si está la presencia de Cristo, está el amor de Dios en nosotros. No podemos separar una cosa de la otra, eso no se separa para nada. Ok, ya hablamos de eso y hablamos del dominio propio. ¿Qué tan importante es el dominio propio? Vamos a ver, ¿cuántas pudieron guardarse la lengüita esta semana y cumplir? ¿Cuántas? ¿Se acuerdan que dijimos que que algunas hacen promesas y no voy a hablar más y me voy a cerrar la boca y yo no sé qué más? ¿Cuántos pudieron? ¡Uy! Por allá uno pudo, me felicito, mi hermana. Muy bien. Así que bueno, vemos el dominio propio, que me habla de autodisciplina, de control. Y si esa autodisciplina y control va a depender de mí, voy a fallar. Eso lo hablamos también la semana pasada. Cuando esa autodisciplina y ese control va a depender del Espíritu Santo, ya es otra cosa, porque es la presencia del Señor obrando, del Espíritu Santo obrando en mí, para yo dependiendo de Él, para que Él me dé el control, el dominio. Cuando no está eso presente, no hay control. Y entonces, bueno, sale cualquier cosa, tanto en acciones, con lo que hablo, con lo que pienso, con una serie de cosas. Seguimos en la lectura en 2 Timoteo 1:8 más adelante. Vamos a hacer énfasis más en unos versículos más que en otros. ¿Ok? No te avergüences, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participas de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, y quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y vamos a ver hasta allí, pues seguimos en el desarrollo. Así que bueno, aquí ya hay otra parte más. Aparte de todo lo que le viene diciendo Pablo a Timoteo en relación a lo que tiene, ahora le dice, por tanto, tiene un peso. Por tanto, como consecuencia de todo lo que te he dicho que tú tienes y de aquello que te mencioné que no tienes, sino haciendo énfasis en lo que tienes, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Por ese motivo, tienes todo para ello, Timoteo. Así que lo que está queriendo decir, Timoteo está cayendo en una situación que le hemos venido estamos viendo hace 2 semanas atrás, en un declive espiritual. Estaba cayendo en un declive espiritual. Y por eso la insistencia del capítulo 1 en adelante de 1 de Timoteo hasta el 2 Timoteo, vemos un énfasis, y Pablo no le pierde la huella a Timoteo en relación a cómo se tiene que conducir y qué está haciendo y qué no está haciendo. Así que le sigue la huella
también era muy amado de él. Así que bueno, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La palabra avergonzar aquí, no te avergüences, es lo mismo, sentir vergüenza, alejarse avergonzado, alejarse avergonzado. ¿Alguna vez nos hemos sentido vergüenza, nos hemos alejado avergonzado por algo, nos hemos sentido que queremos meter la cabeza, aunque dicen que eso no es verdad, que la avestruz mete la cabeza en tierra, eso no es invento de la gente? Es que yo decía, pero bueno, ¿será que tiene en la cabeza un taladro? ¿Cómo puede meter eso en la cabeza de una vez así? O sea, no me cabía a mí. Y dicen que eso es mentira. Así que bueno, es la alejarse avergonzado. ¿En qué circunstancia? Para identificar y para mejor y para poder entender mejor el texto, podemos nosotros vivir en la mente que nos hemos sentido avergonzados por algo, por alguien. Háganlo, piensen allí, refrésquense. ¿En qué momento de su vida ha tenido eso en su cabeza? O por lo que fueran a decir de usted, por lo que fueran a decir de usted, y ténganlo en su cabecita y en su mente allá. O aún por la vestimenta, a lo mejor piensa que tiene la vestimenta apropiada. Ay, Dios mío, mira cómo me vestí, mira cómo fui, mira cómo esto, como aquello. Y a lo mejor nadie está pendiente de usted, pero allí está en su cabecita con temor que quisiera regresarse a su casa rapidito, ¿no? Así avergonzado por la vestimenta. O quién lo va. Ay, Dios mío, cuando toca llevar, sobre todo en la parte de adolescencia, liceo, si lo acompaña a clase. Aléjate, mamá. Aléjate, papá. Ponte para allá. Chao, un beso, no me beses. No, ten cuidado que mis amigos, mis amigas, no me besen. Le da pena aún de que los padres lo puedan llevar o que se puedan despedir y le dan la espalda prácticamente y siguen su camino. ¿Verdad? Es así. Así que bueno, y eso pasa muchos adolescentes. Es una etapa, pero es una etapa que no es que sea aceptable, ojo, porque la vergüenza tiene en sí también cierto menosprecio por las cosas. Si yo me avergüenzo de andar con alguien porque de repente no lo estimo como debe tener, no tiene el valor para mí que debe tener y hay cierto menosprecio. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si uno de los padres no se puede menospreciar así. A veces pasa como risa o pasa, ay, mira lo que está pasando ahí. Y hay que tener mucho cuidado con eso, que los padres son los padres. Entonces, ¿qué le pasó a Timoteo? Porque Timoteo no era porque lo llevaban a la escuela, no era por la vestimenta, no era porque... ¿Qué le pasó? La vergüenza de Timoteo era aún peor que todas estas, porque se estaba avergonzando de dar testimonio del Señor y de Pablo. Aún más delicada. Más delicado lo que estaba pasando, que nosotros también podemos ponernos ese mismo pantalón, esos mismos zapatos. Igual que Timoteo hizo eso, lo hizo. Y vamos a ver un currículum de más o menos de Timoteo, de lo que por donde iba Timoteo. En 1 Tesalonicenses 3:2, yo no lo voy a esperar mucho, mis hermanos, porque estamos un poquito retrasados y tenemos que dar la clase. ¿Okay? 1 Tesalonicenses 3:2 dice, y enviamos, ahí comenzamos a ver, ya Pablo lo había comenzado, vemos en hecho cómo Pablo lo ve, se cariña con Timoteo y comienza a usarlo en la obra. Y enviamos a Timoteo, ¿a dónde? A Tesalónica. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros acerca de vuestra fe. Envían a Timoteo para cumplir una misión a ellos que lo estaban necesitando allá en Tesalónica, de ser confirmado, exhortado en cuanto a la fe. Así que si cuando uno envía a alguien es porque tenemos la confianza en ese alguien y es porque vemos que ese alguien tiene la capacidad también para cumplir con lo que se le estaba enviando, ¿cierto? Ay, pero usted me asusta mucho, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, es así. Es así. Yo no voy a enviar a alguien, un neófito, a hacer algo que no va a hacer. Yo envío a alguien capacitado, sobre todo tan delicado y tan celoso que era Pablo en la obra.
Así que vemos allí que era empleado para eso. En Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, una iglesia que era bastante necesitada en ese momento, Pablo era apremiado en el espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Vemos que también entonces Silas y Timoteo allí como misionero estaba también en la iglesia de Macedonia. 1 Corintios 4:17. Por esto, asimismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. ¿Y qué sigue diciendo? Y fiel en el Señor. Miren la carta de recomendación que le está dando Pablo aquí a Timoteo, que no es cualquier carta. Dice que cuenta con el amor de Pablo, mi hijo amado, porque está hablando en términos espirituales, mi hijo amado, pero dice que es fiel en el Señor, el cual os recordará que mis caminos en Cristo, así como enseño en todas partes, en todas las iglesias. Así que mi otra misión encomendada a Timoteo, a una iglesia que no era nada fácil, a una iglesia que era muy difícil, como la iglesia de Corintio. Había muchos problemas en Corintio. Yo creo que una de las iglesias que más problemas había era en Corintio, una iglesia muy carnal. Pero allí envía a Timoteo Pablo como la característica de obrero fiel. Y os recordará mis caminos en Cristo, el testimonio que tenía Pablo y la enseñanza de Pablo en relación al Señor, a las iglesias, y se la encomienda a Timoteo. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto. ¿A quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, mírenme esto, a ninguno tengo del mismo ánimo, otra palabra, a ninguno tengo de iguales sentimientos, quiere decir aquí, del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Miren la magnitud de esto. Ya estamos en otra iglesia que es aquí en Filipo, pero él dice que a ninguno, Pablo no conocía a ninguno que él pudiera enviar, que estuviera, vamos a como dirían los muchachos hoy día, en la misma onda, con esos mismos sentimientos, con ese mismo interés, con esa misma sinceridad que tenía Pablo para la obra, sino a Timoteo. Eso es grande lo que está diciendo allí. Grande. Y sigue diciendo en el 2:21 de Timoteo y el 2:22, porque todos buscan lo suyo propio. Quiere decir que Timoteo no estaba haciendo eso. No lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo. Ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pero conocéis su carácter, que como un hijo a su padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué quiere decir aquí? Su carácter. Entonces, uno se pregunta, pero Timoteo estuvo fogueado en la obra, nada más y nada menos que al lado de Pablo, recomendados y misioneros en varias iglesias. Y entonces, ¿qué le pasó para que se avergonzara del Evangelio? Y el mismo Pablo, que era su maestro y su padre espiritual, porque era su pupilo, pues su discípulo. Padre sabemos que es nuestro Señor. Posibles razones: la persecución del Imperio Romano. Ser cristiano en ese tiempo ya sabemos cómo era. Ser cristiano en esa época era quedarte sin cabeza, como mínimo, o ser comido por los gaticos. Ya no sabemos cuáles son esos gaticos, ¿verdad? Por los leones. Y no era nada fácil, pero pudiera ser eso, una persecución, la persecución del Imperio Romano, pudiera ser el mismo encarcelamiento de Pablo, porque Pablo, cuando escribe estas cartas, estaba preso.
El mismo encarcelamiento de Pablo, a ver a un liderazgo, a un líder como Pablo, un líder cristiano de poder, ahora preso, sin poder salir. Pudiera ser esto, pudiera ser motivo nosotros también de temor. No, hoy en día no tenemos ese tipo de cosas de persecuciones al cristiano. Pudiera ser su responsabilidad pastoral. Era una persona joven, era una persona que tampoco la iglesia que era muy fácil, porque había allí siempre una comunidad que tenía diferentes vertientes doctrinales también, a la cual tenía que hacer presión, enfrentarla, confrontarla, y era una persona joven, sumado al encarcelamiento de Pablo, que no lo tenía a su lado, sino estaba encarcelado, sumado todas estas, estresado pudiera estar, atemorizado. También tenía una debilidad física o emocional, tenía una enfermedad también. La palabra nos habla que en 1 Timoteo 5, 13, 23 nos dice, mira la recomendación que le da Pablo a Timoteo aquí: ya no bebe más agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, una persona joven, de tus frecuentes enfermedades. Así que diversas cosas pudieron haber pasado, diferentes peligros, diferentes situaciones. A lo mejor la misma enfermedad, podemos decir, lo hizo sentir mal, porque a lo mejor estaba orando y a lo mejor no se curaba. ¿Quién sabe? Muchas cosas pudieron haber pasado, pero la cuestión está que nada de lo que le decía Pablo, nada de lo que Pablo le quería sugerir, nada de la advertencia y las recomendaciones giraban alrededor de ninguna de ellas. De ninguna de ellas. No te cuides del imperio romano. No le decía cuídate del imperio romano, cuídate de los soldados, cuídate. No le decía absolutamente nada de esto. Lo que siempre sí le decía era: sigue adelante, de una u otra manera, como lo expresaba Pablo, pero sigue adelante, 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 para adelante, para allá, como dice. Hay un pensamiento por allí, que no es porque lo diga pensamiento, pero dice: la corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo. La corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo. Así que más vergüenza había que tener, o tendríamos nosotros que tener hoy en día, de ver nomás que la vestimenta, que con quién ando, que fulanito, decir que soy cristiano en la universidad o en el colegio. Deberíamos tener vergüenza de cómo ando yo, de cómo es mi conducta, de cómo es mi carácter, de cómo yo de día a día ando por este mundo. ¿Qué testimonio estoy dando? Eso sí debe ser vergonzoso. De eso sí deberíamos avergonzarnos. Primeramente delante del Señor. Sentir vergüenza. Así que el problema y el peor, no importa todas estas cosas que mencioné, que pudieron estar alrededor de Timoteo y causar todo este declive espiritual, realmente ahí no estaba el problema. El problema estaba por lo que hablamos la semana pasada en 1 Timoteo 4:13, que lo vamos a volver a leer. Es allí el meollo del asunto. No era el imperio, no era el César, ni 100,000 César que pudiera haber allí, ni Pablo preso, ni enfermedad. Era su vida espiritual, que la había descuidado y que había dejado, al apartarse o alejarse un poquito del Señor, las otras situaciones que allí estaban agarraban terreno.
Por eso volvemos nuevamente al meollo del asunto. En Pablo, pendiente de su pupilo, pendiente de su discípulo. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Preocupado le dice, ocúpate en estas cosas. No descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de la mano del presbítero. Ocúpate otra vez en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sabrá Dios a quién, mis hermanos, porque la palabra no es para tirarla al aire. La palabra es porque el Señor está hablando. ¿A quién en este momento le está hablando el Señor? ¿O a quiénes no puede estar hablando el Señor? ¿A quiénes el Señor no puede estar advirtiendo? Ocúpate, mira mosca, cuidado. El Señor que ve hacia adelante. En ese momento no estaba segunda de Timoteo todavía escrita, pues primera de Timoteo, la parte de ocúpate. Pero ya el Señor sabía lo que iba a pasar allá y las advertencias que Pablo le iba a seguir dando a Timoteo. Mi hermano, que no está hablando el Señor. ¿De qué lo está cuidando el Señor? ¿Qué alarma está sonando en este momento? ¿Una alarma de fuego? En 1 Timoteo 5:21, más adelante, un capítulo más adelante, la insistencia de Pablo, también le que comentaba aquí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Fíjense la insistencia de Pablo, que le dice, mira, te encarezco nada más y nada menos aquí, delante de Dios, primero, y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles, y al énfasis en esta petición que le hace Pablo, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Si usted quiere saber qué, lea los versículos anteriores. No impongas con ligereza las manos a ninguno, no descuides tampoco eso, porque cuando uno se descuida, descuida la obra del Señor también. Cuando tú y yo nos descuidamos en la obra, en nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor, mira, tú descuidas tu servicio también. Lo estás descuidando y eso se ve y eso se nota. Por eso le dice acá, no impongas con ligereza la mano a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y le dice, consérvate puro. Cuidado, Timoteo, consérvate puro, no vayas a caer en pecados ajenos por estar haciendo eso. No, cuidado. Así que su vergüenza, ya vemos de dónde venía. Ya vemos cuál es. Nosotros y los que me están escuchando, me van a escuchar en YouTube, si tú te da vergüenza el Evangelio, si te da vergüenza decir que eres cristiano, si te da vergüenza compartir la palabra, tú tienes un problema espiritual. Tú tienes un problema espiritual, ya lo estamos viendo acá en el caso de Timoteo. Y mucho cuidado con lo que nos pensamos que estamos fuertes en el Señor y no va a pasar nada de estas cosas. Ya vemos cómo Timoteo, con el currículum que tenía allí, cómo decayó espiritualmente. Ahora la palabra me dice, vámonos a Salmo 119, 45. ¿Ya? Usted me avisa. ¿Lo tienen ya? Bien. Dice así. Fíjense este versículo cómo comienza. Y andaré, ¿cómo? En libertad. Aquí me está hablando de una libertad espiritual, ¿ok? Porque busqué, ¿qué?
tus mandamientos. O sea, no hay nada que me ate, no hay nada que me... yo estoy libre como el viento espiritualmente allí, porque busqué tus mandamientos. Hablaré, como consecuencia, hablaré tus testimonios delante de quién. De los reyes. ¿Y qué dice? Y no me avergonzaré. ¿Por qué no vamos ahora de adelante hacia atrás? No me avergonzaré. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos, y me siento en libertad. Y como consecuencia no me avergüenzo de las cosas del Señor. No me avergüenzo. Y me regocijaré, mire cómo sigue diciendo, y me regocijaré en tu mandamiento, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Y no hay vergüenza en ello. ¿Por qué? Porque según vamos viendo aquí, hay una relación, una comunión con el Señor. Y dice, no a cualquiera, a los reyes. A los reyes. Y en ese momento y en ese caso puedan ser reyes que no tienen que ver nada con Dios. Entonces calcula que fue escrito, no se sabe muy bien, pero se cree que fue escrito por Esdras. En 1 Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16 me dice: si alguno padece como cristiano, aquí alguno alza la mano que está padeciendo como cristiano aquí, ¿alguno padece como cristiano? Te han metido preso, te han perseguido, te han dado latigazo, no, ¿verdad? Ok. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y podemos padecer como cristianos cuando vamos a compartirle a alguien la palabra del Señor y simplemente nos dan la espalda o simplemente se alejan de nosotros. A mí me ha pasado con mi familia, se alejó de mí. Y he mantenido nuevamente contacto con unos, pero hubo un tiempo que estaban súper alejados de mí, como consecuencia de compartir la palabra del Señor. Entonces, esas cosas pueden pasar, que cuando vayamos a compartir la palabra del Señor, entender que nos pueden rechazar. Nos pueden rechazar, pero mediante no sea Cristo que nos rechace, vamos bien. Vamos bien. Ajá, y entonces dice Romanos 1:16. Romanos 1:16. Vamos a ver qué es el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué? Poder de Dios para salvación. Y ya le había dicho también Pablo a Timoteo que el Señor le había dado poder, amor, dominio propio, poder, porque es poder de Dios para salvación. Eso es lo que es el Evangelio, poder. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, mis hermanos, si alguien se avergonzara de nosotros? ¿Cómo se sentiría usted? Si alguien muy preciado, un familiar, muy querido, sintiera vergüenza andar con usted, que lo vean con usted, ¿cómo se sentiría? Mal, muy mal, triste, lloraría a lo mejor. Bueno, el Señor Jesucristo no tiene vergüenza de andar con nosotros. Jesús no tiene vergüenza de andar contigo ni conmigo. Hebreos 2:11 y Hebreos 11:16. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y si hay alguien que tiene que avergonzarse, sería Él de nosotros. Pecadores, sucios pecadores, terribles como somos nosotros,
bajar de su trono de gloria, humanarse, ya que se humanó, que ya es bastante humillación, se humilló para ir a la cruz. Hebreos 11:16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le has preparado una ciudad. ¿Y esto es para quién es? Para ti y para mí, para cada uno de nosotros. No se avergüenza. Ahora, ¿habrá alguna consecuencia de avergonzarme del Señor y de su palabra? ¿Será que el Señor, infinito amor y misericordia, dejará así el que se avergüence sin hacer acto de justicia? Bueno, la palabra dice que no. En Romanos 9:33, Romanos 9:33. ¿Estamos aquí? Sí, ¿verdad? 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero Marcos 8:38, fíjese, dice, el que ponga en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que no creyere será entonces avergonzado. Y en Marcos 8:38 dice el Señor mismo, porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que quedó claro lo de la vergüenza y lo de sentirse avergonzado, y lo que es la situación que estaba en Timoteo, que no era una situación fácil, era una situación fuerte, terrible. Así que bueno, hay una invitación no muy bien vista a lo mejor para muchos, porque ¿quién se puede contentar, alegrarse de esta moda? A lo mejor nos contentamos cuando nos invitan a un matrimonio, a una fiesta, a un cumpleaños. A lo mejor nos contentamos, uy, voy a comer rico, qué sabroso, la hermanita estaba con él. Nos contentamos, pero ¿quién se puede contentar cuando nos invitan a participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios? ¿Quién se puede contentar cuando lo invitan a afligirte? Que te vas a afligir. ¿Te contentaría eso? Pero aquí dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Una invitación que le está haciendo Pablo a Timoteo. Mira, olvídate de aquello que te está dejando atrás. Más bien participa de las aflicciones, porque vas a tener aflicciones, Timoteo. Eso no lo puedes dejar a un lado. Nosotros no podemos dejar a un lado las aflicciones nunca, mientras estemos aquí en la tierra. ¿Usted quiere dejar las aflicciones? Pídale al Señor que venga ya y partamos con Él. Ahí se van a quedar atrás las aflicciones. Mientras tanto, no, van a seguir en esta tierra día a día. Tenemos que vivir con ella según el poder de Dios. Pero le dice una palabra importante: según el poder de Dios. Participa de las aflicciones por el Evangelio, pero no en según tus fuerzas, no como tú crees, no según Timoteo, sino según el poder de Dios. No sigas haciéndolo en tus fuerzas. Y sigue diciendo en el 1:9, por cierto, mis hermanos, el estar en nuestras propias fuerzas, nada nos va a llevar a tener buenos resultados. Recordemos eso. Recordemos eso. Esta vida es cuesta arriba, bien arriba. Y si tú estás andando en tus fuerzas y no en el poder de Dios, mira, más arriba se te va a hacer, más inclinada se te va a hacer cada día, y cuidado si no llegas allá. Según Timoteo 1:9, 1:10, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Vamos, cada vez que yo diga este versículo, mi hermano, con lo que estoy viendo, asociémoslo con lo que estamos leyendo del 1:8 para abajo. Asociémoslo porque hay una relación de versículo a versículo, ¿ok?
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Está recordando a Timoteo que quien nos llamó fue el mismo Señor Jesucristo, con un llamamiento santo y no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que cada uno, lo que cada uno hace, lo que cada uno piense, sino según su propósito, dice acá. Por cierto que esto es uno de los versículos que usamos también nosotros para hablar del calvinismo, o que el calvinismo, mejor dicho, usa para decir que entonces fuimos desde la creación del mundo predestinado para salvación, y que cuando llegamos entonces se nos puso la fe en el corazón para que creamos automáticamente a Cristo, ¿ok? Esto no lo voy a hablar porque eso es tela de otro telar y ya lo hemos visto bastante. Así que bueno, seguimos. Aquí hay palabra llamar, por cierto, es invitar, convidar. El Señor no obliga a nadie. El Señor nos salvó y nos llamó. El Señor nos convidó. Y dice en el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Estamos bien? Recordemos que nuestra salvación no se basa en nuestra obra, sino en el propósito del Señor. Es lo que nos quiere decir este versículo. Y vemos en el 2 Timoteo 1:11 y 1:12, y Pablo ahora dice, del cual fui yo constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahora, fíjense que todos estos versículos vienen hablando del Señor Jesús, viene hablando del poder, viene hablando de todas estas cosas, pero ahora Pablo está hablando de Él. Pablo está hablando de Él. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Pablo está hablando de Él? Lo que le dije a Sacratico, todo tiene una relación. Porque recordemos que en el 1:8 Pablo le dice, no te avergüences del testimonio del Señor ni de mí. Ahora Pablo está diciéndole quién es Él, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Esa es la razón por la cual estoy padeciendo. Esa es la razón. Si de esto te avergüenzas, Timoteo, pues yo estoy padeciendo por el servicio a mi Señor. Pero no me avergüenzo, le dice Pablo, de que yo esté en la cárcel. No me avergüenzo que yo esté prisionero por el Señor, porque yo sé a quién he creído, y ahí está el punto. Cuando sabemos en quién hemos creído, mis hermanos, en quién estamos creyendo. Joven, ¿en quién estás creyendo tú? La juventud es una vanidad. La juventud se te va a ir ya. Se te va a ir ya. ¿Tú crees que eso te va a durar toda la vida? No, ya va cumpleaños, y entre tanto corre, se va rapidito la juventud. ¿Y qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y cuando me refiero a qué estás haciendo con tu vida, estoy hablando de tu vida espiritual. Porque es tu vida espiritual, como viste aquí en Timoteo, que se va a reflejar en las otras áreas. No cuide tu vida espiritual porque tú eres muy macho, porque tú eres muy bravo, porque tú eres así, o porque tú eres, no simplemente no te gusta, o porque, bueno, yo soy así, rebelde. La rebeldía es una necedad, ¿sabes? Una necedad que no te va a llevar a nada, te va a llevar a un camino sin fin, te va a llevar a un precipicio. Deja la rebeldía, que ningún bien te va a hacer. La rebeldía es signo a tu edad de inmadurez. Así que estamos invitados a madurar física y espiritualmente. Fui constituido entonces predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro
que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. Depósito es encomienda. Guarda la encomienda que el Señor nos ha dado. Dice acá, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Pablo le dice también acá, del versículo 15 al 18, le habla que ha sido abandonado. No solo estoy preso, no, sino he sido abandonado, pero sigo adelante. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Fígenos y Hermógenos. Tenga el Señor misericordia en la casa de Onésiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mi cadena, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Pero dice que lo abandonaron también. ¿Y sabes por qué? Él no agarró rabia contra el Señor, Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía a quién había creído. Así que lo podía abandonar fulanito, fulanita. Podía abandonarlo todo el mundo. Pero él tenía su confianza, su mirada puestas en el Señor. ¿En quién está puesta nuestra mirada? Esperemos que sea así hasta el fin que estemos en su presencia, en Cristo. Pues cuando ponemos la mirada en persona, vienen los disgustos, tanto con los hermanos, con las familiares, con el Señor, y nos peleamos aquí, nos peleamos allá, todo el mismo meollo del asunto, la vida espiritual. La vida espiritual, si tenemos los ojos puestos en Cristo, quiere decir que nuestra vida espiritual anda bien. Anda bien. Así que, ¿cómo está ese depósito? ¿Cómo está esa encomienda que el Señor nos ha dado también a cada uno de nosotros? Porque cada uno de nosotros, si verdaderamente hemos recibido al Señor, tenemos una encomienda. ¿Cómo está esa encomienda? Toma, Señor, tu encomienda, que no dice nada por ella cuando estemos delante de Él. Si nos encomienda algo es para que hagamos algo con eso que nos dio. ¿Cómo está la tuya? No tenemos temores de estar delante de su presencia y decir, ay Señor, yo no hice nada con lo que tú me encomendaste. La vida cristiana es una vida de sacrificio, una vida de servicio, una vida de negación, de negarnos. Si tú piensas que viniste al cristianismo nada más y es un cristianismo dominguero, olvídate, eso no es cristianismo. Hay clubes por allí que se pueden asistir. Así que bueno, no deja esta enseñanza, que ese temor que puede haber en nuestra vida, entre otras cosas, como vimos en el caso de Timoteo, tiene un meollo espiritual. Nos habla la palabra de cuidarnos, de ocuparnos también en nuestra vida, de no dejar que no menguemos por nada, hermanos, sino que estemos fortalecidos con la mirada puesta en el Señor todo tiempo. Que cuando alguien nos advierta en nuestra vida espiritual, como Pablo advertía a Timoteo, oigamos por el amor de Dios, oigamos, porque a veces no oímos. A lo mejor Timoteo, no, esto no es conmigo, no vale, tú te estás imaginando otra cosa, eso no es así. Pero Pablo estaba viendo lo que estaba pasando y lo que iba a parar aquello. Así que escuchemos un poco, no seamos tan soberbios, tengamos humildad en escuchar a aquel que nos viene con la palabra a exhortarnos, porque recibámoslos de parte del Señor, porque así actúa el Señor. Así que, bueno, mis hermanos, oremos y que podamos decir, como Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi encomienda, mi depósito para aquel día. Amén.